Bienvenidos una vez más a Visión Política, desde Culiacán, Sinaloa, México. La locación Café Punta del Cielo. Rico, exquisito y delicioso el Café Punta del Cielo, un café mexicano. Hoy el tema es, otra vez, se trata de los diputados del Congreso del Estado de Sinaloa, la legislatura número 61 o la 61ª legislatura. Pero antes, mis compañeros, amigos, los analistas, los que han visto pues el proceder de los diputados, los hierros, los errores, platicaremos de ellos. Carlos Báez Montes, welcome, bienvenido. Ya estamos aquí de nuevo y estamos con ustedes, Hagamos Ciudadanía, un tema donde los diputados manejan algunos presupuestos o recursos por abajo del tapete. Bueno, también está el presidente de la Asociación de Periodistas de Sinaloa, Juan Manuel Partida, bienvenido. Buen día, un tema interesante para dar pena. Bueno, pues ya, le dio un gran avance. El maestro Jorge Luis Telles Salazar, bienvenido, maestro. Gracias, Miguel Ángel, pues vamos dándole de una vez, ¿no? Bueno, sí, yo digo, voy a ver qué me dicen mis compañeros, pero veo a los diputados omisos, incapaces o sumisos. Carlos Báez, ¿por dónde empezamos o qué hay de esto? Bueno, me hubiera gustado que revelaras tú primero cuál es el tema que vamos a tratar relacionado con el manejo de recursos que el Congreso del Estado tiene. Pero, oye, perdón, Carlos, pero no nada más el manejo de recursos. Okay. El problema de cómo las leyes aprueban y se las regresan, les leen la cartilla, okay. Bueno, les dan palo y todo. Está bien. Son 2 puntos. Empiezo entonces por el punto del manejo de los recursos que presupuestalmente la Secretaría de Administración presenta cada año al Congreso para que se ejerza para los poderes del Estado. Entonces el Poder Legislativo, por supuesto que se autoaprueba un presupuesto anual donde se ventilan distintas ejes, uno de los cuales es el recurso para el pago en nómina de asesores por cada diputado, de alrededor de 70,000 pesos por cada diputado. Revisando ese aspecto, se ha venido ventilando que esos 70,000 pesos que presupuestalmente tiene la Cámara para cada diputado probablemente estén siendo manejados en forma muy dudosa, donde seguramente el grupo de asesores, que pueden ser 2 o 3 por cada diputado, no esté recibiendo ese recurso. A ver, yo sigo. ¿Por qué la gente tan criminosa? ¿Cómo puedes, Carlos, dudar que haya un manejo honesto de los recursos por parte de los diputados? No, yo no entiendo. O sea, ¿en qué parte vives? Bueno, pero mira, es de dar pena, dije yo, y lo ratifico, de dar vergüenza, que tengamos un Congreso del Estado con ya 3 reformas legales al hilo regresadas. No las revisan, no las analizan, no las estudian. Algo grave está pasando. Los asesores, definitivamente tengo que pensar yo que eso de los asesores es un robo abierto y descarado. Me sumo a tu comentario, lo primero fue en tono de broma. 70,000 pesos para asesores por cada diputado. Oye, hay muchos diputados que ya van a cumplir 2 años, ya cumplieron 2 años y no han subido ni a la tribuna. O sea, y les pagan 70,000 pesos mensuales para asesores, para que, yo no sé. A mí me decían, oye, que tiene al primo de asesor y que Moreno tiene al sobrino, al amigo y la chica. Bueno, hasta los guachomas andan ahí, ¿no? Sí, los guachomas no fallan. Yo no entiendo, la verdad, este descaro con el que se manejan los recursos, pero aún a pesar de eso, lo más grave es, subrayo, la manera como se reforman las leyes irresponsables, una agandalla, lo decía Carlos un poco en el previo. O sea, hay un agandallamiento. Primero, el 51 bis, la ley Mordaza, que esa fue de todos, la aprobaron con claras violaciones a las garantías constitucionales, a la libertad de expresión, a la derecho a la información, abiertamente, y la aprobaron todos. Pero acuérdense, líder, que la aprobaron
y corrieron al Tata a la comida, ¿no? Sí. Después, la ley de la defensa de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, que se comentó mucho, fue aprobada mediante presiones de grupos apoyados por la Iglesia y por el PAN. Aquí no fue una pifia generalizada, sino fundamentalmente del PRI y del PAN. El resto de los partidos tuvieron oposiciones más o menos abiertas en la tribuna. Y la tercera, la más reciente, la reforma en materia electoral, donde el PRI y el PAN se repartieron gandallamente más dinero para estos partidos grandes que para los chicos. El PAS, tengo entendido, fue el primero y después otros se sumaron y se quisieron poner el sombrerito, que protestó y la Suprema Corte volvió a decirles: estos diputados de Sinaloa son una bola de pendejos. Porque eso es lo que están diciendo. Así en pocas palabras. Sí. Desgraciadamente, así en pocas palabras, así le están diciendo. Y además costosos, maestro. Pues mira, primero fue dos pifias, ¿no? Casi de manera consecutiva. Primero, que aquí hicimos el comentario de que había mucha inconstitucionalidad en la ley sobre niños, niñas y adolescentes. Creo que aquí hicimos el comentario en el sentido de que esa ley llevaba estaba tan diferente a la ley federal que necesariamente iba a proceder un recurso de inconstitucionalidad, porque era muy claro que no iba a pasar. O sea, era una ley totalmente contraria al espíritu de la ley federal. En este asunto de lo que acaba de pasar, del financiamiento a los partidos públicos, el financiamiento público a los partidos políticos, pues no sé, yo realmente me desconcierta mucho. Carlos, yo no sé si el que fue diputado, si el Congreso tenga esas facultades. O sea, ¿cómo ignorar de manera tan clara las disposiciones de una ley federal y modificarla en la ley local? O sea, ¿cómo es posible que, si está muy claro, vamos a citar un punto, en que si la ley federal te dice que el financiamiento público debe de ser la suma del total de ciudadanos en el padrón por el 65% del salario mínimo vigente en el Distrito Federal, aquí se vayan 10 puntos arriba el número de ciudadanos empadronados por el 75% del salario mínimo vigente en Sinaloa? Por un lado, ahí son 10 puntos arriba, de 65 se van a 75 contra lo que dice la ley federal. Segundo punto, del total de lo que de esa cuenta, el 30% debe repartirse equitativamente entre todos los partidos y el 70% conforme al número de votos. Aquí no, aquí dijeron no, va a ser el 20% nada más para los partidos políticos equitativamente y el 80% conforme a la votación. Conforme a la votación. Esos son dos puntos fundamentales. Y todavía hay un tercer punto. Dice la ley federal que cuando hay elecciones para gobernador, para presidente, la ley federal dice que cuando hay para presidente, para diputados, cuando es una elección total, los partidos políticos tienen derecho a un 50% más de lo que resulte esa cuenta, ¿no? De esa cuenta, un 50% más. Aquí se van al 100%. Aquí es al 100%. Se van al 100%. La ley dice que cuando únicamente es diputados y presidentes municipales, debe ser el 30%. Aquí se van al 50%. O sea, no es el caso de esta elección, porque esta elección es para gobernador, y aquí es el 50%. Se van hasta el 100%. O sea, realmente me parece descabellado que el Congreso se haya facultado para hacer esta clase de adecuaciones. Y lo peor es que aquí no hay que culpar, no hay que decir, no, por lo del PRI. No, todos los partidos respaldaron esa ley, excepto el PAS, que fue el que lo impugnó y subió a la tribuna. Yo lo escribí en mi columna, dije, el PAS está quizás atentando contra su propio interés, porque eso le representa cuando menos una baja de 15 millones de pesos a su propio presupuesto. Aún así, está haciendo la impugnación.
Total que del recurso global que tenían proyectados los partidos en Sinaloa, se le están tomando 70 millones de pesos. Mi duda es, ¿por qué el Congreso actúa de ese modo, Carlos? Sí. Tú que fuiste diputado, quizás nos pueda dar una explicación. Yo sí, te felicito por la exposición tan clara en torno a esa observación de carácter legislativo y sobre todo donde se exhibe, se desnuda al Congreso del Estado como inoperante o como ineficiente o como falta de conocimiento de los instrumentos legales que en ocasiones son obvios y evidentes. Cuando hay una reforma constitucional, cuando se crea una nueva ley federal, obviamente para que entre en vigor se condiciona en los transitorios que tiene que enviarse a los congresos de los estados para que esto la discutan, la analicen, la aprueben o la rechacen. Si la mayoría de los congresos de los estados aprueban esa reforma propuesta por el Congreso de la Unión, automáticamente causa estado y se convierte en una ley suprema. En este caso, yo creo, cuando hablaba yo de la falta de asesoría, el Congreso del Estado le urge hombres o mujeres calificadas, no diputados, sino que sean asesores del Parlamento, no solo de los grupos parlamentarios, del Parlamento de Sinaloa, para que tengan una propuesta lógica. Si esto ya viene etiquetado por una reforma constitucional, no debieron haber entrado en discusión, porque aquí parece que todos lo acostumbran discutirlo, analizarlo y entorpecerlo. Debieron haberle dado causa como debió de verse homologado para que entrara en vigor la ley, como tú lo dices, y no andar acomodando los números mañosamente para que los partidos políticos, si pasa, si no hubiera sido por el PAS, causa estado y se genera un derroche de recursos injustificados, inequitativos para los partidos políticos. Por tanto, si el que está es derroche. Yo siento que el Parlamento de Sinaloa, el Congreso del Estado, requiere de ese tipo de pensadores, juristas, que le estén diciendo a toda la Cámara, oigan, la cosa es por aquí, porque hay que reconocer, no todos los diputados son abogados, y los que son abogados no están actualizados en materia parlamentaria, ni en técnica legislativa, pero es necesario que lleguen amigos y compadres, que dejen de llegar amigos y compadres al Congreso como posibles, absorbiendo el presupuesto para asesores, y no haya verdaderos asesores y se sigan cometiendo esas tropelías legislativas de las que menciono. Mira, Carlos, abonando en lo que tú dices, porque quiero la palabra Juan Manuel Partida. Los partidos grandes, el PRI y el PAN, pues difícilmente ellos son mayoría y apabullan a los más chicos, estamos de acuerdo, pero cuando se dejan, cuando son deshonestos los más chicos, y en su mayoría son deshonestos, sí. Porque ¿cómo te explicas que un partido chico que pregona, que quiere el bienestar del pueblo, como el diputado Mario Imas, que tiene la capacidad de diputado la misma que yo tengo de astronauta, ¿cómo te explicas que él pone a 3 asesores totalmente incapaces, fuera de lugar? José Octavio Mata, ¿qué capacidad tiene José Octavio Mata? El Miguel Ibarra, el chofer, está de asesor cobrando. Y un tío de él desempleado, Doroteo López. Esos son los asesores del Congreso, los que le cuestan más de 70,000 pesos mensuales al pueblo. Así, o sea, ¿con qué calidad moral él quiere enfrentar al PRI, al PAN? Calidad moral la demostró el PAS, porque hizo lo correcto. Se fue a poner la protesta a donde la tenía que poner y por eso ha avanzado. Maestro. Tenemos un problema de causa y efecto aquí. Y lo subrayó inicialmente muy bien nuestro amigo Carlos Báez. O sea, a ver, el Congreso del Estado se gasta mensualmente 70,000 por 40, 2,800,000 pesos mensuales en asesores. En asesores de mentiras, evidentemente. Falsos. Sí, o sea, digo, vamos a admitir, porque así tiene que ser, que hay asesores, algunos diputados tengan asesores que de verdad sean asesores, sí, sin duda alguna con capacidad, los hay. No vamos a generalizar que son todos, pero ahí hay buena parte de los 2,800,000 pesos mensual que están gastando, multiplícalo por 36 meses, es un dineral. O sea, buena parte de ese dinero se
está tirando a la basura. Es un robo, un vil atraco cometido por los diputados y solapado por la dirigencia del Congreso. Exactamente. O sea, no existe el mínimo rigor para darle seguimiento a la contratación de los asesores. Debería de haberlo. No hay reglamento. Es no hay un elemental. Oye, procedimiento. a ver, yo asesor, oye, Mínimo una carrera profesional. yo soy asesor, ¿no? yo le digo por dónde se vaya, yo le digo que en el amarillo se tiene que bajar la velocidad. No. Tenemos asesores legislativos, como bien lo decía Carlos. Aquí el chanchullo es el de los diputados, porque ellos meten a gente mediocre que les vale 4 o 5 mil pesos mensuales y le quitan el otro dinero en cuanto les pagan, porque se los depositan vía cuenta electrónica. O sea, de 70,000 pesos se quedan con 40 o 50. Facilito. Sí, ¿eh? Sí, y luego están dando el empleo a los familiares desempleados. Por favor, hombre. Sí, nuestra exigencia al Congreso del Estado de que transparente quiénes son los asesores de cada diputado, qué preparación tienen, si de verdad sirven, y si no, pues que los quiten. No más guachomas. Oye, no tiene más la guachomas. preparación idem al diputado, ¿no? Sí, no. Y No de- más guachomas, Sí. por favor, hombre. Diputado mediocre, asesores mediocres, es la misma, hombre. Mira, yo, antes que Telles, yo sé que va a decir algo muy... Yo, en mi calidad de exdiputado, por supuesto que conozco bien el procedimiento para la asignación de dietas para los diputados. Pero en este caso, para mí no está muy transparente el manejo de ese recurso. Pero, desgraciadamente, es legal. Está en el presupuesto. No se lo están robando, se están entregando a los presuntos asesores. No es un desvío de un recurso. No es que se haya inventado hoy, esto ya se había constituido. Es una figura legal que existe, hay que reconocerlo. No se inventó ayer. Pero si hay un desvío de recursos, Pero- porque es un recurso que debe ser destinado a asesoría jurídica. Asesores. Pero Y hasta el no se está momento no hay gastando ahí. un caso que se haya ventilado que diga, a mí me están mochando el dinero de la asesoría porque se la está quedando el diputado. Yo no conozco ningún caso todavía. Se dice, se rumora, se oye por ahí que algunos no le entregan la dieta completa más bien sí se le entregan porque es un recurso que sale de la Cámara, en la nómina. Pero el asesor, entre comillas, tiene que mocharse con la mitad o más de la mitad con el diputado. Eso dicen. A mí no me consta ni hay una prueba clara de que eso esté A ocurriendo. mí sí me consta. Como también ocurre en la delegación Cuauhtémoc, creo, en el Distrito Federal, donde se acaba de destapar que 70 funcionarios de esa delegación, con Arturo Montiel como delegado del PRD, le exige el 50 o hasta el 70% del sueldo a más de 70 empleados de primer nivel de esa delegación para asuntos operativos del partido. Entonces, dicen, se señala, pero yo quisiera ver algunos casos concretos. Sí. Bueno, sí, parece que estamos tratando, Carlos y partido un tema y nosotros otro. Sí, ¿no? parece que andamos en O sea, otra sintonía. yo estoy hablando de las reformas del mandamiento de la Suprema Corte. Ellos están hablando de, para ligarlo, lo ligo muy fácil. Sí. Yo entiendo lo que ellos dicen como causa de que pasen estas cosas, Así es, ¿no? claro. Sí. En el Congreso, ¿no? O sea, para darle continuidad al tema. ¿No le gustaría que el original. título de este programa, Ineptitud costosa en el Congreso del Estado? Yo, para ligar las cosas, ligar y no confundir a quienes nos están viendo, entendería como que ellos, Carlos y Partida, nos están dando el por qué que pasa esto. Sí. O sea, asesores ineficientes. Y es cierto lo que ellos dicen. Hay muchos diputados que realmente tienen ahí a familia y con toda desfachatez te lo dicen. 70,000, Carlos lo dice bien, o sea, no es un recurso que está presupuestado, es un recurso que está contemplado dentro de la ley orgánica del Poder Legislativo del Estado. Está considerado que los diputados tengan asesores. Es más, si mucho me apuras, si quisiéramos un Congreso de calidad, 70,000 me parece muy poquito. Sería poquito. Se me hace muy poquito si se tuviera un cuerpo de asesores realmente calificado. 70,000 debe agarrar cuando menos uno, si acaso. Pero si- uno bueno. Uno bueno, Sí. si fuera uno calificado. ¿Qué pasa? Lo que están diciendo ustedes, esos 70,000 pesos, si el diputado no se queda con ellos, que se puede quedar con ellos, y agregárselo a lo que ya gana, se reparte lo tienen ahí como su caja chica. Allá al asesor se le paga cualquier cosa y sucede esto, o sea, sucede
ya queda demostrado que los diputados ni siquiera leen las iniciativas. Yo creo que si la mitad de los diputados hubieran leído esta iniciativa, más de alguno le hubiera caído el 20. Oye, pero esto está contra lo que dice el espíritu de la Constitución de la República, está contra lo que dice la ley federal. ¿Por qué yo voy a dar mi voto a una cosa absurda como esta? Yo quisiera que alguien explicara por qué el Congreso se tomó esas facultades de subir de manera tan desproporcionada el gasto, el dinero que van a recibir los partidos políticos, que casi rayaba en 250 millones de pesos para el año siguiente. Con esto se le están tomando 70. O sea, han estado llorando, ¿no? Sí, andan preocupados. Y aparte, como van a durar dos meses menos ahora en esta legislatura, tenlo por seguro, Juan Manuel Partida, que esos 2 meses sí los van a cobrar, ¿eh? Sí. Son, como dice nuestro buen amigo José Luis Telles, leyendas urbanas. Son cosas de las que se platican, pero no suceden. No pasa. No. O sea, es penoso esto. Por eso les están rechazando tanta ley mal aprobada, porque se dice desde que la aprueban, todo el mundo se burla. Sí. Los empresarios, los juristas, todo el mundo se burla de los diputados. No tienen vergüenza, son cínicos. O sea, sí, es gravísimo, lo dices muy bien. Es doblemente gravísimo porque cuando está la discusión se hacen los señalamientos de que está mal y les vale. Mira, Sí. yo puedo, a lo mejor no es esa la causa, pero sospecho que pudiera ser. A ver. Las Eso propuestas, las iniciativas que llegan o los acuerdos para que sean revisados por las cámaras se turnan a comisiones. En comisiones, para que no haya discusión y no hacer el pleito más grande, aprueban el dictamen, lo suben a la comisión de concertación. Entonces, hoy la Junta de Gobierno, que está representada por todos los partidos políticos, y si no quieren hacer mucho ruido, la pasan así, que allá se discuta en el pleno, estando en el pleno, para que la cosa vaya como la aprobaron en las comisiones, con los números que hayan querido poner, pues allá se vota y se va ciega la iniciativa aprobada. Pero, ¿tú crees que es así nomás, Carlos? Yo pienso que, No. que muchos de esos errores pudieron haber sido dolosos o mañosos. Bueno, van juntos. Dolosos y Costosos, mañosos. billetosos. ¿Por qué? Porque si esta legislatura no quiere verse muy polémica al exterior y que aborte el dictamen, pues entonces la ley quedaría automáticamente como la aprueba el resto de los congresos. Así debe ser. Yo creo que el Chuquiqui, que es el coordinador, y los representantes de todos los partidos hicieron un manoseo ahí de números, y para no entrar en discusión en las comisiones ni también en la Junta de Gobierno, la pasaron al pleno mañosa o dolosamente, digo yo, o junta las dos cosas, y se aprobó así, pues, o sea. Pero son un año números se que van a poca ver. gente conoce. Se van a beneficiar Que un muchos año de ese asesores error, ¿eh? no lo conocen. No. El análisis que sugiere Telles es real. Todo diputado tiene la obligación de leer una iniciativa y ponerse a estudiar. Y si no le entiende, buscarle el asesor correspondiente, que para eso hay presupuesto, para que le dé una opinión. Si se habla de salud, bueno, no soy un doctor, pues a ver, búsquenme asesorías de este tema. Si se habla de reforma electoral, busco un consejero electoral. A ver, necesito información. Fíjese bien, les está hablando un exdiputado, ¿eh? Un exdiputado que sabe lo que... De otra manera, ¿cómo voy a levantar la mano? A ver, más ¿qué- si eres qué dice el presidente de partido? una comisión, tienes la responsabilidad de hacer un Él trabajo sabe serio. cómo está, maestro. No, está mintiendo, Carlos. Está mintiendo. Está mintiendo, o sea, es una falsedad evidente. En el Congreso del Estado, la gran mayoría de los diputados ni leen las iniciativas ni nada, solamente esperan que el coordinador les diga por dónde van a votar. No nos hagamos tontos, así sucede. A mí sí me pedían opinión y me ponían Así a leer. es. Sí, No, pues, no, nomás te daban cobro, Carlos, Simplemente es patético que uno esté en una sesión del Congreso. Y en el Congreso de la Unión pasa lo mismo, ¿eh? Sí. Si tú has ido alguna vez, que creo que sí has sido, obviamente tú también, pasa lo mismo. El que está hablando no lo pela nadie. Así Todo el mundo es. anda con sus Sí, cosas. se pone a Andan para cotorrear. allá, andan para acá, andan acá echándole el perro a las secretarias, andan acá coqueteando entre los diputados y las diputadas. Es un mercado el Congreso. Está la persona que está hablando, nadie le hace caso. Nadie lo pela. Claro que llega un momento en que entra la discusión y por allá 3, 4, muchos llegan y checan, como dice, checan en sentido figurado y se van.
Pero en la Cámara Federal pasa lo mismo, Carlos. Sí. En la Cámara es exactamente el mismo escenario. Y si ellos Entonces tú dices, inventaran- bueno, pues qué responsabilidad. Y si el diputado que habla dijera en su discurso inicial, le voy a mentar la madre a todo el que no me ponga atención. En su derecho, ¿Verdad? Y te aseguro. Sí, sí. O dices, si no me pone atención, me bajo de tribuna. Sí, así es. Me bajo hasta que no estén todos en su tribuna Oye. y esté cada quien en su labor. Sí. Cuando está la Tú los sesión. quieres matar a la mortificación a los diputados. Sí. No, ¿qué mortificación les va a dar? Por hombre? eso digo. Mortificación les va a dar. A ver, hombre. entonces vale. nos vamos, creo que el tema ya medio lo agotamos. Sí. Carlos, nos vamos con 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos para el de negro. El proceso parlamentario no es solamente la asamblea, que es el mercado que dice Telles que ocurre al momento de leerse primera, segunda lectura o turnarse a comisiones algún dictamen. Eso no es solo el proceso legislativo. Corre desde que inicia, en mesa de discusión, se pasa a comisiones, se analiza en comisiones, pasa a la Junta de Gobierno, se anexa en el A ver, orden del como día de- y como se de analiza. partidas. Esto es un camino largo. Una exigencia clara. Pero tiene razón, muchos no lo leen, muchos esperan el dedazo, muchos esperan la línea. Tiene razón, mayoría. no voy a tapar el sol con un dedo. Pero la obligación Ah. del diputado es leer y discutir y llevar esos planteamientos a la comisión o a la comisión de gobierno. Que transparente el Congreso del Estado cómo se gastan esos 2.800.000 pesos mensuales en asesores. Eso sí. Que se diga, ¿son capaces o no son capaces? No más guachomas, ya. Sí, sí. Sobra. Maestro, Pues vaya lo mismo, ¿no? En la Suprema Corte enmienda la pena del Congreso del Estado y hay que ponderar aquí el papel del PAS, ¿eh? Sin ánimo de nada, el PAS juega un papel preponderante porque el día de la discusión sube a tribuna, impugna los artículos y al siguiente día se va a México a hacer la impugnación correspondiente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ahí está el resultado. Viene la invalidación de esta ley que tiene que reformarse y ya. No sé si antes de que arranque el proceso, yo creo que tiene que ser antes de que arranque el proceso. El Congreso tiene hasta el día 31 del presente mes para lanzar la convocatoria correspondiente. Yo creo que antes del 31 tendrá que hacer las enmiendas correspondientes a la ley local electoral. bueno, pues yo creo que con esto nos despedimos y reconociendo al maestro Héctor Melesio Cuen Ojeda y al partido sinaloense, porque son los que pusieron el dedo en la llaga para hacer la ley como se acordó de forma federal. Pues nos despedimos con un Congreso de Sinaloa con diputados mediocres, incapaces, omisos, sumisos y creo yo un tanto pícaros. Lo mejor de lo mejor, visión política.